Buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Si me escuchan bien, pueden poner el dedito para arriba. Vamos a dar unos minutos que puedan entrar todos. Hubo un problemita con el enlace, por eso empezaron a entrar todos recién ahora. Así que 5 minutitos y ahí partimos. Buenos días para los que se sumaron recién. Como les decía recién, tuvimos un temita con el enlace, así que 2 minutos más y ahí partimos el webinar. Así que si me esperan unos minutitos, les agradeceré. Bien, un minutito más. Empezaremos 10:10. Disculpen la demora, fue por un problema técnico del enlace. Así que 10:10 partimos con la presentación. 2 minutitos más, por favor.
Bien, yo creo que ahí se detuvo por lo menos el ingreso de las personas que ingresan todos masivos por el enlace. Pedimos disculpas por eso, fue un problema técnico como pasan en todos los eventos en vivo. Así que nada, ahí voy a partir con la introducción. Primero voy a dejar que Eduardo se presente él mismo. Este webinar es un conjunto de dos empresas, el estudio Anguita Osorio, que lo viene representando aquí en esta reunión Eduardo y Ángel. Ahora Eduardo se va a presentar él. Pero es y Diego Cabay, que es sitio de 4i. La idea es dos empresas con un mismo fin. Estamos uniendo el aspecto legal y el aspecto técnico para acercarles la información de la Ley de Protección de Datos Personales y Ciberseguridad. Dos aspectos que son necesarios en conjunto, con lo cual por eso vimos la necesidad de hacer un webinar y nos juntamos como compañía para acercarles la información y si gustan después algún tipo de solución, consultoría o demás, eso se puede ver después, pero la idea es justamente unir el aspecto legal y el aspecto técnico dentro de las nuevas leyes que salieron en Chile. Diego Cabay, como les decía, sitio de 4i. Y Eduardo, por favor, preséntate y ya directamente parte con la parte legal. Primero hacemos la parte legal, luego yo le hago algunos comentarios sobre la parte técnica y luego sí dejamos espacio a consultas. Para las preguntas, dame un segundo, Eduardo, un tema técnico más que nada. Para las consultas que ustedes tengan, si bien el micrófono está deshabilitado, esto es porque son muchas personas, hay 60 personas conectadas. Lo que vamos a ocupar dentro del Teams hay un botoncito que es Q y A, que es preguntas y respuestas. Si nos dejan las preguntas ahí, nosotros las leemos y les acercamos las respuestas si tenemos la respuesta para ello, ¿no? Pero si nos dejan las preguntas por ahí, nosotros las podemos revisar y les podemos contestar cualquier duda que puedan tener. Dale, Eduardo, ahora sí te dejo el pase. Y Diego, nada, muchísimas gracias por ahí la intro. Nada, a todos los presentes, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a intentar de ser también muy respetuosos en mantener ahí la velocidad de las presentaciones para que alcance también Diego, que creo que es una parte esencial de esta conversación. Eh, y de hecho, creo que me presento yo soy Eduardo Anguita, soy fundador de un estudio que es Anguita Osorio, somos un estudio especializado en materias de cumplimiento corporativo y en materias corporativas. Yo soy socio fundador junto con Ángel, que es mi hermano, que está conectado también. Un poco por qué hago esta apreciación, porque a la diferencia de otros estudios, Ángel es ingeniero civil, trabajó en Amazon Estados Unidos, entonces parte de la lógica del estudio y también por qué nos asociamos con un equipo de 4i, que es un equipo de primer nivel en estas materias, fue porque nuestra percepción de cómo se está enfrentando la norma hoy por hoy es a veces, nosotros con mucho cariño a todos nuestros colegas, probablemente aquí hay muchos consultores también conectados, somos muy asegurados los abogados en cómo uno enfrenta esto. Uno lo enfrenta a veces pensando de la base que lo tecnológico va a estar bien, y la verdad es que cuando uno ve los plazos y ve cómo está estructurada la norma, es muy probable que el trabajo de consultor jurídico, vamos a decir, sea probablemente primero y continuo sin duda, pero al mismo tiempo hay que dar un espacio, ojalá lo antes posible, para que si hay proyectos técnicos de tecnología, de TI, de levantamiento, de sitios de contingencia, de continuidad operacional, que ahí Diego nos podrá contar un poquito más, incluso de ciberseguridad, que es parte de las conversaciones de hoy día, haya el espacio y el tiempo. Entonces nos pareció que muchas veces que hacerle el quite a este tema, siendo que es en el corazón de la norma, es una norma que regula materias que son propias de la tecnología, eh, nos pareció importante poder hacer el puente y un poco aterrizar la pelota en ese sentido. Dicho todo eso, voy a presentar, ahí ustedes me dirán si se ve bien o no, voy a buscar aquí, lo logramos hacer antes sin problema. Ahí está. Em, ¿Se ve bien o no? Perfecto. Entonces comenzamos muy rápido. Son pocas diapositivas. La idea es intentar de ir rápido. A ver, lo primero está en... Voy a hacer una introducción a la norma. Por supuesto que repasar toda la norma sería imposible en el tiempo que tenemos. Si alguien quisiera tener ahí una conversación muchísimo más larga, que le expliquemos la norma completa de pe a pa, feliz de hacerlo. Hoy día lo que vamos a hacer es una mirada, un vuelo pájaro
de algunas cosas muy, muy importantes, porque lo que la verdad a mí personalmente más me interesa conversar hoy día, también entiendo, insisto, creo que pueden haber varios consultores que se saben la ley. La idea es poder dar algunas luces de cómo se ve la implementación misma, que creo que es lo interesante. Bueno, pero voy a esta diapositiva. Primero, entender de que esta, la norma que regula la protección y el tratamiento de datos personales, en la nueva ley de protección de datos, ya hay una ley en Chile, que es una ley antigua, para efectos de la cantidad de leyes que tenemos en Chile, es una ley que es del 99, que existía y que tenía los énfasis del año 99, tal vez un poquito más. Y ahora tenemos una ley nueva, que es la que sale ahora, el 2024, tenemos 2023, tenemos hasta diciembre del 2026 para implementarla. Eh, ¿Qué significa esto? Que hay un cambio, pero hay un cambio que se basa en una ley que ya existía. También, solo para la historia, todo el mundo sabe que esta es una norma que fue muy largamente discutida, bueno, aproximadamente 7 años. Y lo que sucedió con la norma entonces fue que cuando comenzamos a discutirla, claro, en paralelo a Europa, en paralelo a Estados Unidos, California, y resulta que ellos sacaron sus leyes, o ya las habían sacado, y nosotros llegamos 7 años después. Lo que tiene de bueno y de malo, lo bueno, y eso fue lo que atrasó en la parte final de la discusión, fue que esta es una norma muy parecida o que rescata varias cosas de GDPR, sin ser lo mismo, por supuesto, pero obviamente que es una muy buena base para iniciar a conversar. Y lo otro que sucede es que es una ley respecto de la cual, salida y entendido su origen, basado en normativa o inspirado fuertemente en normativa europea, bueno, tenemos muchísima, eh, por así decirlo, jurisprudencia comparada. Lo que ha dicho GDPR, lo que ha dicho la Unión Europea, nosotros, por supuesto, tenemos el olfato de que va a ser utilizado en Chile cuando ya esté la agencia instaurada y cuando comience a dictar sus oficios y comience un poco a instruirnos de cómo va a funcionar. Nuevamente, vuelo de pájaro, algunas ideas principales que me gustaría tocar. Bueno, lo primero, probablemente lo más importante hay una ampliación del concepto de protección de datos personales. Aquí lo importante de entender el concepto de datos personales es datos que pueden identificar a la persona. Ya eso es lo más sencillo, las cosas que todos ustedes probablemente ya tienen en su empresa: dirección, nombre, correo electrónico, cédula de identidad, fecha de nacimiento, todas esas cosas. Pero por supuesto también hay otras que son tal vez más tecnológicas, la huella digital, la voz, la imagen, eh, pero hay otras que son aún más específicas que uno tal vez no piensa, que son la descripción de la vida personal, familiar o social, las aficiones, en el fondo, qué es lo que te gusta, tus opiniones, preferencias, o sea, cualquier cosa que pueda ser cruzado para identificarte es un dato personal, y por lo tanto hay cosas tan sencillas como, en el fondo, si tú en la cuenta de la luz, las empresas eléctricas tienen un dato con tu nombre, tu cuenta de luz, tu dirección, y eso ya es suficiente para generar un dato personal. Lo otro interesante de esta norma es que hay una formalización o codificación de los principios. Lo decimos así porque la antigua ley tenía ciertos principios y estos principios efectivamente están implícitos en la norma, eh, pero ahora salen a la luz, están escritos, son 8 principios. Probablemente para entender la norma los principios son la forma más fácil o probablemente la más amistosa para entenderla, y probablemente todo lo demás que digamos se basa en estos principios. Voy a pasar nuevamente muy rápido por ellos, solo para hacer el repaso. Uno de los primeros es el principio de licitud. ¿Qué significa esto del principio de licitud? Esto es lo bueno de esta norma, lo que nos parece, nos dejamos un poco esto interesante, esta norma, que es una norma habilitante. Da más herramientas para que tú puedas usar tus datos personales. Por supuesto que tiene una contrapartida, que es todo el peso de la norma respecto a las obligaciones, respecto a las obligaciones del responsable de datos. Pero efectivamente es una norma habilitante que permite que los responsables de datos, que son usualmente aquellos que crean el dato personal, puedan utilizarlo. Y ahí, la verdad, vale, y ahí hay que ver las bases de licitud que aumentaron. La que todo el mundo se conoce, sabe, es el consentimiento. El consentimiento, que era de la antigua ley, está la nueva, por supuesto, pero el consentimiento es una base de licitud débil, es una base de licitud revocable, que hoy por hoy además tiene que ser más específica. Ahora hay otras bases de licitud, por ejemplo, el contrato, que de hecho es que se utiliza muchísimo más en jurisprudencia o jurisdicciones
que tienen normas similares a las nuestras, bueno, si es que mi contrato, mi servicio requiere un dato personal, está justificado, hay una licitud. Entonces, hay ciertos elementos ahí que son interesantes. También es interesante entenderlos en el interior de tu empresa y es parte del trabajo que hay que hacer en la implementación. Hay principios, nuevamente muy rápidos, finalidad, proporcionalidad. Nosotros en Chile tenemos un problema de sobreabundancia de requerimientos de datos. Nosotros, no es que sea algo malo, hasta la ley no lo exigía con tanta claridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestras empresas o las empresas de distinto tipo en Chile se sobreexigen datos que tal vez no es proporcional su solicitud, ni tienen un destino específico, más allá que saber mucha información sobre los clientes de la empresa. Entonces, el ejemplo, uno no quiere personalizar, pero claro, uno va tal vez a una farmacia o a un supermercado, lo que sea, y uno para pedir número en cualquier cosa te pedían tu ruta. Hasta el día de hoy algunos ya están, si uno va a algunas farmacias ya no te están pidiendo el ruto, te dice si no quiere dar su ruta, apriete siguiente nomás. Eh, esa pedida de información o el clásico su ruta en cualquier otra parte, esa información no tiene, probablemente hoy día ya no va a tener o no va a cumplir estándar de finalidad ni de proporcionalidad. Hay un elemento que es el principio de calidad, que en esto me quedo 2 segundos, es que los datos deben ser exactos, completos, actuales. ¿Qué significa esto de la calidad? Significa que hay un elemento de, muchas veces lo que sucede con los datos personales, como la ley antigua no tenía todos estos elementos de protección, resulta que la gente tenía datos desactualizados, pasa mucho con los bancos que te llaman, las personas cambian su número telefónico de uno a otro y los llama el banco por una persona que ya no es cliente o ya no tiene ese número. Eh, con Ángel tenemos un caso de que a él lo llevan llamando de una, sí, no sabemos muy bien quién, pero la llevan llamando por una persona de apellido Huerta los últimos 10 años. Eso es contrario al principio de calidad. Y eso va a ser un elemento sancionable en esta nueva ley. Entonces, cómo tú manejas tus datos al interior de tu empresa también va a ser relevante. Hay un principio que es de responsabilidad, que es el principio base, que es finalmente que ahora hay mucha mayor carga en el responsable de datos. Hay un principio que es de transparencia, que está en los famosos derechos ARCO, los vamos a comentar muy rápidamente. Esto significa que los titulares, es decir, tus clientes probablemente van a poder pedirte información, van a poder pedir ver dónde está esa información, van a poder pedir rescatar esa información, que elimine esa información. Principio de confidencialidad, que esta información de datos personales específicamente debe ser confidencial, debe tener protegida especialmente. Y un principio que me parece que es crítico, que ahí lo puede comentar más Diego, es el de seguridad. ¿Qué significa esto? Que los datos personales deben garantizarse ciertos estándares adecuados de seguridad. Esta seguridad es tanto externa, es decir, debo impedir que terceros tengan acceso a bases de datos, que cada día son más valiosas, por supuesto, y debo protegerlo contra el uso ilícito al interior de mi misma empresa. Porque lo que pasa mucho también al interior de la empresa es que una persona, un colaborador, un trabajador tiene acceso, ocupa ilícitamente acceso, descarga todos los correos y lo vende como bases de datos. Eso también tiene que estar protegido, tiene que estar de alguna forma revisado. Por supuesto que esto nos lleva al tema de ciberseguridad, es decir, cómo las empresas se plantean a sí mismas en materias de ciberseguridad va a ser, va a ser crítico, va a ser un elemento que ya no lo hemos comentado tanto, pero esta es una ley, tenemos ahora 2 leyes que hablan de ciberseguridad. Tenemos la ley de protección de datos, que establece que respecto a los datos personales tienes que darles seguridad específica, y también tenemos una ley de ciberseguridad, que también ya está vigente, y de la cual vamos a también tener otra agencia. Y en ese caso lo que estamos diciendo es, respecto a la ley de ciberseguridad ahora, pareciera ser o va a ser que muchísimos giros dentro de las empresas chilenas, podemos comentar también, si alguien lo quisiera, podemos comentar los giros, basta decir que uno de los giros, todo el mundo sabe que los giros son, o se ha hablado mucho de las empresas eléctricas, algunas empresas críticas que uno entiende por qué podrían ser sujetos de deberes de ciberseguridad. Resulta que entre los giros que están dentro de la ley de ciberseguridad está la prestación de servicios digitales, por ejemplo. Entonces, resulta que ahí pasamos de ser algunas pocas empresas muy reguladas a muchísimas empresas. La prestación de servicios digitales
no es otra cosa que la prestación de servicios a distancia por medios electrónicos. Entonces resulta que hay muchísimas empresas de todo tipo que están, especialmente ahora que nos subimos al mundo del e-commerce o que nos subimos al mundo de contratar cosas por Internet, resulta que esos son servicios digitales y por lo tanto entran en la ley. Entonces tenemos ahí una conjunción de dos materias que son tremendamente importantes. Entonces, eh, dicho eso sobre los principios, que probablemente es lo que más me importaba comentar, eh, podemos ver que es una norma que efectivamente hay una codificación de estos principios, y eso nos da un contorno de cómo es la ley. Es un contorno que tiene distintos actores, tiene actores que son el titular del dato, respecto al dato, a quién refiere el dato, el responsable del dato, que es el que tiene guardado, no necesariamente, pero el que guarda, el que crea usualmente el dato, y esos derechos son un poquito lo que está, nuevamente antes ya existían, pero está ahora codificado. No voy a entrar muy en profundidad en esto, en los derechos de los titulares, por supuesto que lo hablamos respecto a los principios. Hay derechos de acceso, de rectificación, de supresión, es decir, el titular de datos te puede pedir que elimines datos personales de él. Eh, y eso nosotros lo conversábamos internamente con el equipo. Es un desafío técnico, sin duda. Es parte de las razones por qué también conversamos con el equipo 4i, porque efectivamente, si llega una persona hoy día y te dice elimina tal o cual dato, tienen que suceder muchísimas cosas para que eso suceda. Y tú, la verdad es que tienes un plazo que es breve, que es solo 2 años, para determinar primero cuáles son tus datos personales, después saber dónde están, saber cómo se eliminan y, por último, crear un protocolo, un procedimiento que cuando entre ese requerimiento de modificación, rectificación, acceso a tus datos, tú seas capaz de cumplir. No cumplir, por supuesto, tiene el efecto de que puede estar sujeto a una sanción. Hay otros derechos, derecho a la oposición a elaboración de perfiles. Tú vas a tener que dar en tus avisos de privacidad, explicar que estás haciendo perfiles de tus clientes. Entonces eso es parte de las tareas que uno hace en una implementación o un levantamiento. Nuevamente los titulares se han dado atendido lo valioso del dato y atendido lo importante del dato. Al titular se le dan ahora una serie de derechos que son muy significativos. Y esto obviamente no solo se le dan derechos eh, al titular, sino que se le dan ciertas obligaciones adicionales que no son otras cosas eh, que la materialización de los principios que acabo de decir, es decir, el principio de transparencia, de informar y poner a disposición los antecedentes, en el fondo que acrediten la licitud. Hablamos que esta es una ley habilitante, tú puedes utilizar los datos, la ley te da muchísimas formas de que tú puedas legítimamente utilizarlos, pero al mismo tiempo te pone una obligación, que es de decir, de exponer o tener disponible en qué base de licitud tú estás haciendo esa utilización. Es algo que es relativamente sencillo, por así decirlo, porque simplemente basta con tener claridad en qué estás haciendo, cuál es tu negocio, cuáles son tus líneas de negocio que utilizan datos personales y entender en cuál de todas las bases de licitud uno entra, ya sea el uso del contrato, ya sea el consentimiento, ya sea el interés legítimo, que va a ser una de las grandes bases de licitud. Y otras obligaciones generales son el deber de secreto o confidencialidad. Los datos personales los mencionábamos, son secretos, son confidenciales. Para su utilización, para ciertos casos, deben ser anonimizados. Entonces, esa es la fórmula tal vez más concreta de la confidencialidad, que significa anonimizar. Es un proceso, nuevamente, técnico muchas veces, que me permite decir que el dato ha dejado de ser personal. Tengo el dato estadístico, por ejemplo, pero ya no tengo el relacionamiento directo con la persona. De la información lo hemos hablado. También hay un deber de protección y de aportar medidas de seguridad. Y por lo tanto conecto nuevamente con el principio de seguridad, con la importancia que debe tener la seguridad. Nuevamente Diego nos puede comentar un poquito de eso. Ya no, y lo importante aquí es desde el diseño, cómo yo pienso mi seguridad, no solamente desde lo técnico, también nosotros lo vemos desde los distintos, por ejemplo, protocolos, capacitaciones, cultura. En tu empresa se comparten los passwords, se cambian los passwords cada cierto tiempo. La gente cuando cambia su password pone exactamente el mismo password, pero le cambia una letra. Entonces, si alguien deja un USB botado en la sala de reuniones, alguien lo toma y lo mete en el computador. Todas estas cosas son cosas que son muy humanas. De hecho, la mayoría de los ataques informáticos que suceden en el mundo son ataques humanos, son ataques
a las personas más que a los sistemas informativos que usualmente son muy protectores. Eh, Obviamente que, solo para cerrar las responsabilidades, los deberes de estas nuevas obligaciones de los responsables, por supuesto que como va a haber una agencia, también lo que pasaba mucho, probablemente esto está en las noticias, lo pueden ver, lo que pasaba mucho era que habían grandes filtraciones de datos. Pasó con distintas empresas, bancos, empresas de tecnología, prestadores de ISP, y la verdad es que uno se enterara por las noticias tal vez semanas después de que tus datos hayan sido vulnerados, de que hayan sido o sea, robados de un ransomware, etcétera. Y lo interesante es que ahora va a haber un deber de reportar vulneraciones. Entonces tú no solamente cuando te hagan algún ataque, no solo vas a tener el problema del ataque, sino que vas a tener que tener un proceso por medio del cual tú le avisas a la autoridad de que fuiste atacado. Entonces, hay muchísimas muchísimas nuevas obligaciones que debe tener presente el, el- el responsable de datos. Son obligaciones que algunas son de elementos técnicos, otros son más culturales, pero la verdad es que es un cambio importante probablemente dentro de la empresa. Y por eso uno cuando comienza a decir 2 años, tal vez poco tiempo, ya han pasado, ya ha pasado un tiempo, 16 días ya han pasado de enero, así que ya el tiempo es menos, el reloj corre, pero efectivamente uno tiene que comenzarse a hacerse ciertas preguntas. La creación de la agencia, ya la mencioné, es una agencia que ya comienza a operar, es una agencia que, como escuchaba otro colega, tiene dientes, es decir, es una agencia fiscalizadora, es una agencia que tiene facultades de poner sanciones, a diferencia tal vez de lo que pasó con el CERNAC, se le puso la facultad de poner sanciones muy gravosas, tiene la verdad es que muchas facultades, en ese sentido nosotros pensamos que tiene una similitud probablemente mayor a la CMF que tal vez que al CERNAC, porque efectivamente probablemente no tener miedo de investigar y va a ejecutar todas sus facultades con todo el peso que le otorga la ley. Y por último, efectivamente, aquí hay infracciones, por eso se habla después de un programa de infracciones. Hay ciertas infracciones a la ley, estas infracciones han salido en el diario, tal vez esto es lo más periodístico de todo. Eh, Hay distintos niveles, y aquí trato de ser también realista. El nivel de las menos graves, de las sanciones leves, es el número hasta es muy grande, es hasta 5.000 UTM, que es un monto enorme, pero es hasta, y parte de una amonestación escrita. O sea, lo que nosotros esperamos que al principio la agencia no se vaya a dar puras de 5.000, sino que más bien comience más lento. Vamos a ver con qué ánimo tiene nuestra agencia. Por supuesto que las multas cuando son graves llegan hasta 10.000 UTM, cuando son muy gravísimas 20.000 UTM, y si hay reincidencia puede alcanzar porcentajes de los ingresos anuales de la empresa, 2 o 4%, pero nuevamente estamos hablando de casos de reincidencia, estamos hablando de casos más calificados. También puede la agencia indicar que se deje de utilizar los datos personales y por lo tanto detener esa parte del negocio de la empresa. Esa es una de las medidas que también tiene. Entonces, entonces, solo para resumir esta diapositiva, tenemos una ley que es muy amplia, es una ley que, si se dan cuenta, no he hablado de si hay sujetos o no hay sujetos obligados. Todos los que tengan un dato personal tienen efectivamente estos deberes y obligaciones. Obviamente que la ley tiene un elemento PYME, que para las pymes da algunas facilidades, pero la verdad es que más allá de eso, y eso puede ser un webinar completamente distinto, más allá de eso, la verdad es que todas las empresas que ocupen datos personales están obligados a tener un elemento de esto. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, me paso un poquito al aterrizaje. ¿Cuál es el aterrizaje de esto? Y puse ahí los artículos, trato de hacer un poquito de aterrizaje desde la norma. ¿Cómo yo enfrento esta complejidad? Y esto nos pasó muchas veces en las materias de implementación nosotros también trabajamos mucho en delito económico, donde son normativas complejas, donde hay mucho que revisar o mucho que da la impresión de que es nebuloso de cómo yo lo voy a hacer. Bueno, entonces la fórmula primero es que hay que hacer un levantamiento. El levantamiento no es otra cosa que entender procesos, que entender el negocio y entender dónde se utilizan los datos. Y ahí es donde nuevamente nosotros consideramos que nuevamente esta revisión solo desde lo legal es posible, sin duda, pero la que es más provechosa nosotros consideramos es una
revisión tanto legal como técnica. Es decir, efectivamente entender con tus equipos de TI qué estás haciendo con los datos. Muchas veces, y ahí Diego nos podrá contar, los datos, uno lo piensa como algo muy sofisticado, pero a veces están en un Excel, en el computador de un trabajador, y la verdad es que eso es todo, pero hay veces que es mucho más sofisticado. Y también entender de ese análisis técnico cuáles son los proyectos necesarios para poder cumplir con normativas a efectos de anonimización o de seguridad, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace un proceso de implementación de un modelo de prevención de infracciones? Primero decir que lo pusimos así, pero la ley, quiero esto ser también transparente, la ley no obliga a hacer un modelo de implementación de infracciones. Yo soy de la opinión que hacerlo hace toda la lógica, porque la ley en este sentido es parecida a la ley de delito económico, en el sentido que pone toda esta carga, pone todas estas sanciones, pone cosas que son tremendas, que obligan a las empresas a modificarse, después dice, mira, solo si tú quieres haces el programa. Yo digo, bueno, pareciera ser que lo lógico es que uno lo haga, la ley, efectivamente, si es que tú tienes un programa debidamente certificado, se puede generar una atenuante, se configura una atenuante ante las sanciones, lo que va a ser muy relevante. Entonces, ¿cómo funciona la generación de un programa o levantamiento de riesgos si uno no quisiera tener un programa? Eh, es eso, es un proceso de due diligence, es un levantamiento del estado del arte, de entender la empresa, entender el giro y entender algunos procesos, elementos técnicos, que yo creo que ahí también Diego nos puede dar algunas luces. Eh, Luego está la creación, y ahí lo estamos viendo en pantalla, está la creación e implementación del manual. Eh, no es otra cosa que la creación de distintos... el manual es una palabra que nosotros entendemos equívoca. Usualmente la creación de programas de cumplimiento de cualquier índole requiere la creación de una batería de documentos y una batería de cláusulas. Cláusulas que pueden ir de cláusulas con clientes, cláusulas con proveedores, cláusulas con los trabajadores, los contratos de trabajo, modificaciones a reglamentos internos, en fin. Entonces, uno hace un levantamiento, ese levantamiento es un levantamiento de riesgos, uno entiende más bien los procesos que puedan tener, cuáles son los tratamientos de datos que tiene la empresa, entender cuáles son las bases de licitud, entender también técnicamente dónde la empresa tiene alocados esos datos, entender cuáles podrían ser brechas de seguridad de esa empresa, y uno genera con eso un estado, un informe de cómo te ves tú ante esta nueva ley y cuáles son las brechas y los proyectos que uno tiene que tomar para implementar. Luego está, por supuesto, la creación de toda esta batería documental, en fin, que te permite decir que estás adecuado a la norma. Eh, Luego está el nombramiento del Data Protection Officer. Yo diría que esto no es opcional, el nombramiento del DPO. Eh, por lo tanto, probablemente uno de los temas más importantes. Eh, el DPO es un cargo específico que se refiere que es un cargo, y aquí hay una ligera diferencia con GDPR. GDPR, el DPO es casi un ombudsman, es un protector de los intereses del titular al interior de la empresa. Esa es como la lógica. Mientras que el DPO chileno tiene una lógica más cercana a asesor o apoyo a la empresa. Entonces, su rol tiene que ser de procurar de que todos los procesos, el tratamiento de datos en el interior de la empresa cumplan con ciertos requisitos y cumplan con los requisitos de la ley. Eh, Solo algunas características que están ahí puestas en pantalla, de tener que ser designado por la máxima autoridad, de tener facultades, las facultades, es decir, se le deben dar los poderes para hacer estos cambios, y los medios suficientes significa que tiene que tener algún grado de presupuesto, ¿no? Uno no puede nombrar un DPO y no darle nada porque significa que le quito toda la posibilidad de hacer un proyecto que probablemente va a necesitar hacer, sea legal, sea técnico, sea interno o externo, va a necesitar hacer cosas. Por eso las características, bueno, tiene que ser autónomo, hay un elemento de idoneidad, que es que una persona que esté de algún grado preparada o que tenga las capacidades para hacer esto. Eh, Puede ser una persona interna, puede ser una persona externa, la ley no refiere a eso. Esta persona, y esto es muy importante, cuando uno hace los avisos de privacidad, por ejemplo, o los derechos, uno implementa derechos ARCO, que son estos derechos que tienen los titulares a pedir su propia información, el, 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 el nombre del DPO es algo que común, y su mail y su número de contacto, no necesariamente el celular, pero un número de contacto para poder llegar a él es algo que usualmente aparece. Entonces, es importante entender que esta es una persona que es
que mira al público, mira al titular que después lo puede contactar y él se hace, aparece un poco con nombre y apellido como ese responsable. Eso es para que la gente lo sepa. Entonces, el DPO es un cargo crítico, es un cargo probablemente, si uno pusiera algún orden, nosotros a veces en materias de cumplimiento de ley de delitos económicos tal vez atrasamos un poco el nombramiento del compliance officer. Aquí la verdad es que el DPO es bastante relevante. Capacitaciones, eso hay que mirarlo. Y por último, y de hecho con esto voy a terminar mi parte de la presentación, eh, esta es una, a diferencia de lo que sucede tal vez, o harto el paralelo con la ley de delito económico, la certificación es que la agencia, no sabemos todavía bajo qué lógicas, tenemos la ley, sabemos cómo se van a ver los programas, sabemos cómo son las responsabilidades del DPO, etcétera, eh, pero es la agencia que por medio de un reglamento interno, de una norma que va a emitir la agencia, ellos nos van a decir cómo uno se certifica. Aquí hay distintas teorías entre los colegas de cómo se va a ver esta certificación, porque estamos viendo a quién se parece más, si se parece más al CERNAC o se parece más a la CMF. Si se parece más al CERNAC, el CERNAC lo que está haciendo, eso sí, como reiniciando el proceso, porque la verdad es que siempre ha tenido aquí la parte de cumplimiento así un poquito más lento. eh, Usualmente pide que haya obligatoriamente un tercero que emita un informe positivo para el plan de cumplimiento de consumidor, y eso es lo que el CERNAC revisa para aprobar. Si uno se va a la lógica CMF, uno tiene que hacer una lógica acá más parecida a la inscripción ante la CMF. Yo tomo el caso reciente de, por ejemplo, la inscripción FinTech, que te piden una cantidad enorme de información, te piden estándares de cumplimiento, los revisan intensamente y ahí después de un buen tiempo te autorizan en el caso de la fintech, pero aquí sería te certifican en el caso de la agencia. Creemos que va a ser probablemente un poquito más cercano a CMF, o algún punto intermedio, pero hacer un procedimiento que uno va a tener que probablemente ir acompañado ante la autoridad, van a hacer un montón de preguntas, van a revisar probablemente intensamente los distintos programas. Las otras diapositivas que tenía, pero la verdad es que, como les dije al principio, esto no era el tiempo, son simplemente bajadas de lo que acabo de decir. ¿Cuáles son los documentos? Bueno, términos y condiciones de uso de datos personales, esto es muy común, protocolo de derechos ARCO, los he mencionado varias veces, estos derechos a requerir información que tienen los titulares, y lo único que me detengo es el protocolo de evaluación de impacto de protección de datos personales. Como esto es una cosa permanente en el tiempo, uno de los protocolos críticos es que tú tienes que tener un protocolo para cuando haces nuevos proyectos, para evaluar estos nuevos proyectos y entender cuál es su impacto en la privacidad. Eh, y por último tenía una diapositiva respecto a la agencia más profundo, pero creo que ya lo hemos tratado. Entonces, eso en relación, entiendo que esto es harta información, encantado de sus preguntas y encantado también conversar con más tiempo con quien lo requiera de la presentación. Así que te dejo a ti, Diego, no sé si vamos a preguntas, tú me dices. Gracias, Edu. No sé si alguien quiere poner una pregunta específica del aspecto legal. Si no, avanzamos y hacemos las preguntas al final. Em, Vamos a responder algunas ahí. Alejandro nos dice qué tan importante es tener mapeado dónde están los datos de la empresa, como así también los procesos que la consumen y cómo se mapean eso con la tecnología. Mira, yo voy primero tal vez un poquito más a lo legal. Esta ley, esta ley lo que tiene es que efectivamente se crea un elemento que tiene un elemento bastante retroactivo, que es que si tú tienes datos personales, les afecta esta nota. No hay un tema histórico, por así decirlo. Entonces, efectivamente hay un proceso por el cual uno va a tener que revisar sus históricos. Yo sé que hay muchas empresas financieras que tienen que tener históricos por muchísimo tiempo, pero va a ser parte de los desafíos. Y efectivamente van a haber casos donde vamos a tener que esperar algún tipo de dictamen oficio de la agencia para saber específicamente en estos casos que son más limítrofes, qué es lo que va a suceder con ellos. Eso mira. Sí, específicamente también hay dos muy parecidas y habla justamente de reguladores existentes como la CMF. Hay dos preguntas de dos personas muy parecidas, donde
La CMF exige hoy retención de datos y exige por, no sé, 10 años o datos que ya están previos a la promulgación de esta norma. Entonces, ¿qué sucede con esos datos históricos? ¿Cómo aplica la calidad de actualización de esos históricos previos a esta norma? Y claro, como esta norma sí pide el derecho al olvido o el borrado de los datos, ¿cómo conversa ese derecho al olvido o borrado de datos con la otra normativa de la CMF? Porque básicamente que lo conversamos ahí y en el aspecto técnico voy a dar un ejemplo. Si vos eliminás todos los datos de una persona, las transacciones, por ejemplo, en un core bancario, no las puedes mapear a nada. Entonces, ¿cómo te van a quedar esas transacciones en algo que al final te va a quedar trunco? Entonces, la pregunta básicamente es, cuando chocan dos normas, que de nuevo, no sé si está resuelto, probablemente esa va a ser tu respuesta, Edu, si ya está resuelto o no, pero ¿cómo si chocan dos normas No. hoy, cuál prevalece, no? No está para nada resuelto y efectivamente aquí esto ya pasa con muchas otras normas que compiten entre ellas y que efectivamente puede haber lo que nosotros llamamos un vacío normativo. Efectivamente, aquí lo que va a pasar es que probablemente va a tener que haber o alguna revisión por parte o de la CMF o de la agencia o un cambio normativo para hacerse cargo de estos vacíos en la medida que vayan saliendo. Y efectivamente uno aquí lo piensa desde una perspectiva de la defensa. Es decir, aquellos que por ley están obligados a mantener estos datos tienen una base de licitud, porque una de ellas es la obligación legal. Entonces, por ahí uno dice, mira, yo tengo el derecho, el deber por supuesto, y el derecho, producto de la norma, de utilizar y mantener estos datos y que no se me puede sancionar por mantenerlos, aunque me lo pida la persona o el titular que los elimine. Vale. Después, si soy responsable de tecnología de una empresa y los datos son comprometidos, ¿tengo alguna responsabilidad bajo la ley? Como La persona respon- me refiero. sí, no, responsabilidades personales no. Efectivamente, todas las otras responsabilidades sí. Lo que sucede ahora es que aquellos que sean titulares de tecnología o sean CTOs tienen un tremendo desafío de aquí en adelante eh, para que esto se cumpla, porque efectivamente su cargo, que antes era un cargo crítico por la operación de la empresa, ahora es un cargo crítico porque además se les suma la no fácil tarea de mantener, por así decirlo, indemne a la empresa ante la agencia. Entonces, efectivamente, obviamente que en el tema de, no sé si de responsabilidad personal, podrían darse casos, pero efectivamente el DPO como persona, por ejemplo, está encargado de notificar a la agencia en casos de filtraciones. Entonces, no es que yo diga que vayan a haber demandas contra los TPO, pero va a ser una responsabilidad con nombre y apellido. Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente se agregan nuevas responsabilidades, los efectos tal vez son más indirectos, pero sí se agregan nuevas responsabilidades a los titulares que tengan el cargo de jefe de tecnología o el cargo Chief Technology Officer al interior de la empresa. Vale. Por último, las preguntas, porque ahora que después las podemos responder. Esto aplica para cualquier tamaño de empresa, ¿cierto? No hay un filtro de pequeña, mediana o grande. Esto aplica para todas las organizaciones, ¿cierto? Lo mencioné muy rápidamente, pero creo que vale la pena profundizar. Efectivamente, hay un cambio para las pymes, que es un poquito Vale. más ligera, pero ojo, no, las pymes tienen que tener igual alguna, es más ligero, vamos a conversarlo en más detalle, pero tienen que tener normativas de protección de datos. Ellos no necesitan DPO, pueden hacerlo internamente, hay algunas facilidades que se le dan, pero la ley, lo que busca proteger datos personales, son todas las empresas las que tienen que tener al menos un programa, más que un programa, tener por último mapeados sus datos y entender el nivel de tratamiento de datos, porque si no también se exponen a una sanción. Excelente. Y ese tamaño de empresa es el que te lo da Servicio Impuesto Interno, no es algo por otro motivo o por otro medio, digamos, la etiqueta. No, es la Vale. etiqueta de pequeña, de mediana empresa, que si no me equivoco, son ventas sobre 1.000 millones de pesos más o menos. Excelente. Gracias, Edu. Se ve bien la presentación, ¿no? Que estoy compartiendo ahora. Pueden ver la carátula, básicamente. Sí, sí. ¿Sí? Vale. La idea es aterrizar un poco más técnico. Vimos el aspecto legal con Eduardo. Gracias a los asistentes por mantenerse. Voy a tratar de ir lo más rápido para dejar también un espacio de preguntas al final.
Eh, Bajar un poco más técnico, porque una cosa es lo que nos dice la norma y otra cosa es después cómo lo llevamos esto a la realidad en los sistemas o qué tenemos que hacer o qué es lo mínimo o lo requerido. No voy a ir por todos los detalles y todos los puntos de solución, pero algunas cosas que son sí o sí necesarias para empezar a cumplir con lo que está pidiendo. Ahora bien, ¿qué es la ley de protección de datos? Si bien, o de datos personales, si bien desde el aspecto legal, Eduardo nos dijo no es exactamente lo mismo, desde el aspecto técnico es básicamente implementar las soluciones que soportan GDPR. ¿Por qué? Porque básicamente esta normativa que se implementó en Europa hace algunos años, eh, hizo que ciertas tecnologías y ciertos productos empiecen a tener cumplimiento y empiecen a tener ciertas capacidades y ciertas características para ayudar a las organizaciones a cumplir con GDPR. Entonces, si yo hoy quiero implementar un sistema, quiero implementar una solución o quiero implementar algo desde el aspecto técnico, si yo quiero ver si esa herramienta cumple con la ley de protección de datos chilena, probablemente eso no figure dentro de sus características. Ahora, si yo voy al producto o a la solución o a lo que yo quiero implementar, si reviso si cumple con GDPR, me va a ayudar a mí a cumplir con la ley de Chile. No significa, de nuevo, no, esto no estoy hablando que el aspecto legal es exactamente igual a la GDPR, pero desde el aspecto técnico, si la solución dice que te ayuda GDPR o el GDPR compliant o sirve para cubrir ciertos aspectos de GDPR, te va a servir a implementar restricciones o soluciones que te ayuden con los datos y cumplir con ciertas normativas de la Ley de Protección de Datos chilena. Em, ¿Qué son los datos personales? Eduardo lo comentó bien, está el nombre, la dirección, el root, el correo electrónico, la fecha de nacimiento, pero hay otros datos que también los comentó y que se vienen muy fuerte con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y con la incorporación de herramientas de marketing en redes sociales y demás, por donde están la huella digital también, no sé, para el seguro médico, la farmacia o lo que sea que uno ponía la huella, la voz para todo lo que son herramientas de inteligencia artificial, la imagen para utilizarla en campañas, descripción de cosas que hagas en la vida o aficiones o opiniones o preferencias para poder hacerte llegar ofertas. Eh, No, no sé, si uno revisa lo que guarda Instagram en tu perfil, si es que no lo tiene restringido, guarda una cantidad de información para poder hacerte llegar distintas ofertas o a veces hablamos de un tema y nos empiezan a llegar publicidades en las redes sociales de ese tema. Todas esas cosas tienen que estar restringidas o resguardadas de cierta manera con ciertos controles para cumplir con la ley. No significa que no los puedas almacenar o no los puedas guardar, sino que tienes que cumplir con ciertos controles y ciertas características para poder mantenerlos. ¿Qué tengo que hacer con esos datos dentro de lo que es la ley? De nuevo, no desde el aspecto legal, lo contó un poco Eduardo, pero yo necesito tener, como organización, necesito tener consentimiento de la persona para tener esos datos. Si entramos hoy a un sitio web en Chile, por ejemplo, la política de cookies por ahí es bien light, te dice acepta sí. Si entramos a un sitio web en Europa, vamos a tener una lista de controles que nos consultan y nos preguntan porque ellos ya tienen implementado GDPR. En ese mismo ejemplo, los sitios web de Chile, si almacenan cookies o información de esas cookies, van a tener que implementar todos esos consentimientos específicos como como una primera solución, por ejemplo. Luego, si yo voy a almacenar datos, tengo que tener el consentimiento de que voy a dejar mis datos en esa organización. ¿Para qué los van a usar? ¿Qué es la finalidad? ¿Qué vas a hacer con esos datos? Que a veces nos llaman de empresas relacionadas que alguien le vendió el dato para otra cosa. Eso no puede seguir ocurriendo. Entonces yo tengo que tener muy claro para qué vas a usar el dato. Entonces mis sistemas tienen que tener algún mecanismo de consentimiento primero, que el usuario lo dé. Segundo, que le explique para qué lo voy a usar. Y tercero, los mecanismos donde yo pueda solicitar la modificación, rectificación o eliminación del dato. ¿Qué significa eso? Que puede ser, que lo ve después, manual automático, que yo como usuario final, si, por decir un ejemplo, una telefónica tiene mis datos, yo tengo que poder entrar, pedirle modificar mis datos, poder ver cuáles son los datos que tiene almacenados sobre mí
e incluso, como decíamos recién, poder solicitar la eliminación o derecho al olvido de esos datos. ¿Qué significa? No quiero que tengan más mis datos. Si es que las otras normativas, como hablábamos antes, no CMF y demás, si las otras normativas no lo exigen, tienes que eliminar los datos y yo te lo solicito. Luego están las medidas de seguridad, donde yo tengo que tener confidencialidad de esos datos. Los datos, si hoy en día se filtran por distintos mecanismos y salen a la luz, voy a estar incumpliendo con la ley, con lo cual las multas, las pequeñas multas que contaba Eduardo, me van a empezar a llegar si esos datos son filtrados. Con lo cual tengo que proteger mis datos con distintas herramientas de seguridad para que si se filtra la información, esté encriptada, trunca o lo que sea, pero no que lleguen los datos a la calle, ¿no? Implementar justamente las medidas de seguridad no solamente para encriptar el dato, sino para compartir el dato, para revisar el dato, para trabajar con el dato. Hay ciertas cosas que en detalle lo tengo un poquito más adelante, pero son las medidas de seguridad que tenemos que implementar. Y luego la responsabilidad que hablábamos recién, quién tiene responsabilidad y quiénes la van a tener esa responsabilidad. Eso efectivamente lo podemos revisar con Eduardo más en detalle si tiene alguna consulta, porque eso es muy específico de los temas legales. Y de nuevo, por eso hacemos esta unión de una empresa legal y técnica para poder llegar con la solución de ambos aspectos, ¿no? Entonces, en resumen, sí vamos a necesitar saber si tengo datos personales como empresa. Primero tengo que saber qué datos personales tengo, quién maneja esos datos, cómo manejo yo esos datos. Es muy importante entenderlo, porque tal vez hoy uno no se da cuenta, pero sí, no sé si la persona de marketing tiene un Excel en su computador con datos de los usuarios, son datos personales. Si la de recursos humanos descarga de su sistema de recursos humanos a su computador en el Excel, son datos personales. Entonces los datos personales capaz que hoy uno no se da cuenta, pero empiezan a aparecer por todos lados, no solamente en un sistema core. Entonces necesito saber primero si tengo datos de las personas. Que ojo, datos personales no es solamente, y no sé si Eduardo lo comentaste, no es solamente de cliente final. Datos personales es también de empleados. Datos personales es de las personas, cualquiera. Entonces, necesito saber dónde están esos datos, cómo se manejan, dónde se comunican esos datos, quién accede a esos datos, para qué usan esos datos, donde cuando ya los identifique y los tenga, los tengo que proteger de cierta manera. No hace falta que implemente todas las herramientas de seguridad para todos los datos de la organización. Feliz que así lo haga, pero capaz que la inversión es demasiado grande. Lo que tienen que hacer para esta ley puntual es proteger los datos personales. Y luego tengo que hacer la parte de documentación, cumplimiento con el DPO, la mejora continua en el proceso y todos los formularios de modificación de los datos. ¿Cuál sería el plan y lo mínimo necesario para empezar a trabajar con la ley? Que ojo, la ley nos da, como dijo Eduardo, nos da 2 años para adecuar esto. 2 años es extremadamente poco considerando lo que le llevó a Europa implementar GDPR. Entonces, entendiendo que hay una experiencia en otro continente, entendiendo que ya sabemos lo que les llevó a ellos implementarlo, e incluso organizaciones que tienen oficinas en Europa y oficinas aquí en Chile, ya manifestaron que el tiempo es poco para poder hacerlo. Con lo cual, son 2 años, la invitación ahí es a no dormirse, empezar a revisar lo que hoy uno tiene, empezar a hacer los distintos levantamientos, el assessment legal, como comentaba Eduardo, pero también el assessment técnico para entender efectivamente dónde están esos datos y qué mecanismos tengo hoy para saber cuál es el gap y cuál es el riesgo. Y luego la organización tendrá que decidir el riesgo que está dispuesto a aceptar. Si hay cosas que uno no cumple en la ley, al final es un riesgo que la organización va a tener que aceptar. Dentro del plan, como decía Eduardo, hay que designar un DPO. Como dijo, las pymes por ahí son un poco más light en este aspecto, pero las compañías grandes no. El DPO no necesariamente tiene que ser empleado, corregime Eduardo, puede ser una persona externa, tal como puede ser un CISO para las otras normativas, puede ser externo, pero las responsabilidades y las actividades son las mismas, independiente si es o no dentro de la organización, pero tiene que tener un DPO. El levantamiento es importante, de nuevo, de los dos aspectos, el legal y el técnico, para poder entender cuál es mi gap. Por ahí
entender cuál es la necesidad que tengo desde el punto de vista de procesos y manejo de los datos desde el aspecto de vista legal y qué tengo que implementar para poder cumplir desde el aspecto técnico. Confeccionar un plan de protección de datos. Probablemente la mayoría de las organizaciones no tengan ese plan. Hay que empezar a confeccionarlo. Cómo voy a trabajar los datos, cómo los voy a proteger, cómo voy a trabajar, implementar ese plan. Y luego sí empieza la catalogación de los datos. Lo más probable, y en la mayoría de las organizaciones, los datos por lo general no están catalogados. ¿Y qué significa catalogar? ¿Cuál dato es privado? ¿Cuál es confidencial? ¿Cuál es personal? ¿Cuál no? ¿Cuál es público? Ese etiquetado, para decirlo más simple, de los datos, por lo general no está implementado a fondo en la mayoría de las organizaciones. Y ahí sí invitamos a empezar a catalogar porque los datos tienen que ser catalogados. Y ahora vemos en los siguientes slides cómo resolvemos algunos de estos puntos con tecnología puntual para no quedar solamente en el título, ¿no? Pero hay que catalogar los datos. Hay que implementar un DLP. El DLP es para la prevención de la pérdida de datos. Hay que implementarlo porque necesito, de nuevo, como les decía recién, si yo no significa que no pueda trabajar más con un Excel con datos personales. Eso no significa que no lo pueda hacer más. Lo que significa es que voy a tener que tener los controles necesarios para que la información no se filtre, los procesos necesarios para poder modificar los datos y demás. No es que no pueda trabajar de cierta manera, es que tengo que tener ciertos controles y tecnología implementada para poder seguir haciéndolo así. Borrado de datos históricos en los respaldos. La modificación de datos se podría llegar a hacer, pero el borrado es incluso más complejo, con lo cual la invitación también ahí que lo veo después es la solución actual que tienen de respaldo les permite borrar datos específicos dentro de sus respaldos porque la ley lo puede exigir. Incrementar la seguridad de los datos para poder estar encriptados dentro de la organización. El mecanismo de solución, el mecanismo de solicitud de modificación, como decía recién, dentro del proceso de modificación, rectificación, derecho al olvido, tiene que haber un mecanismo donde las personas, de nuevo, internas o externas, soliciten un cambio de datos o un borrado de datos y como organización voy a tener un SLA para realizarlo. No significa que la ley me lo exija que sea automático, pero tengo que tener algún mecanismo, mecanismo de solicitud, mecanismo de ejecución y una herramienta para control de datos. Entonces, esto, de nuevo, esto es como lo mínimo para agrupar en el plan de como organización que tengo que hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo catalogo los datos? Eh, para eso se puede implementar un único maestro de datos que tenga los datos personales. Porque si hoy en día les decía, si yo tengo una organización con distintos maestros de datos, donde tengo, no sé, en mi CRM tengo mis clientes, después en el SAP para la logística tengo mis clientes también de nuevo, y tengo en marketing, en otro sistema y que no es el CRM, mis clientes de nuevo voy a tener que implementar herramientas y controles en tres sistemas distintos para los datos personales. Entonces, de esa forma tengo que entender dónde están esos datos, tengo que catalogarlo, mapearlo y establecer los distintos controles. Ahora, yo podría tener datos personales, que son los que afectan la ley, en un único lugar, protegido de cierta manera, etiquetado de cierta manera, y luego vincular la información a esos datos. De esa manera yo protejo un único lugar donde están los datos personales para todo el resto de los controles, pero no tengo que estar preocupado de N sistemas o N lugares donde van a estar esos datos personales. Así como también puedo implementar etiquetado de datos para los datos confidenciales y demás. Para el lado de la prevención de pérdida de datos con el DLP, son herramientas que se pueden implementar para datos en la plataforma de data center, para las redes, para los endpoints, perdón. Y ahí sí tengo que implementar DLP en los distintos lugares donde voy a trabajar con el dato. Asumamos, no sé, accedo a los datos personales. Ok, ¿cómo yo prevengo que esa persona no los imprima y se los lleve, no los comparta por WhatsApp, no los comparta por Dropbox? Al final yo tengo que revisar cómo hago para prevenir que ese dato no se filtre. ¿Por qué? Porque si se filtra el dato, el que va a tener los problemas legales es la organización.
que ahí Eduardo revisará después, pero la organización es el que va a tener el problema si esa persona no se dio cuenta, le sacó una foto y la puso en WhatsApp porque se lo mandó a otro colaborador o lo que sea y ese otro lo compartió fuera de la organización. Eso es un problema. Con lo cual yo tengo que implementar distintos controles. Hay distintas herramientas que me ayudan a eso. Si tengo la suite de Microsoft para colaboración, con Purview puedo proteger los datos de la ofimática. Si tengo Google, lo puedo hacer con Google Cloud. Si no tengo de terceros como Netscope, ForcePoint para lo que es DLP en nube o en redes. Tengo distintas soluciones. De nuevo, no es que esta ley, perdón, no es que esta ley esté inventando la rueda a nivel técnico. Como les decía, tenemos la experiencia de lo que sucedió y se implementó en Europa con soluciones específicas, con lo cual es replicar las distintas soluciones para las organizaciones aquí en Chile. Para el respaldo, como les decía recién, la herramienta de respaldo actual que ustedes tienen, se hacen la pregunta, ¿puedo borrar un dato específico personal dentro de los sistemas respaldados hacia atrás? Porque esa consulta va a decir si mi herramienta actual de respaldo sirve o la deberé cambiar. O lo deberé respaldar ese sistema con otra herramienta que sí me permita y mantendré mi herramienta actual para el resto. Esas son consultas o cosas que uno debe definir en base a un assessment técnico del cumplimiento o el gap con la ley, ¿no? La solicitud o modificación o eliminación de los datos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Voy a hacer un formulario web? ¿Voy a hacer un forms? ¿Cómo voy a hacer para o un ticket de soporte? ¿Cómo voy a hacer primero para que la gente me pida la modificación del dato o eliminación del dato? ¿Cuál va a ser ese mecanismo? Eso es una solución. Luego, ¿cómo hago para corregir ese dato hacia adentro de mi organización? Donde esté, ¿no? Si yo tengo N sistemas, ¿cómo voy a hacer para corregir ese dato en N sistemas o eliminar el dato en N sistemas? Hay soluciones que automatizan gran parte de esto, como por ejemplo que está nombrado ahí, que es OneTrust. OneTrust te automatiza, digamos, la gestión del dato porque se especializa en soluciones para cumplimiento de GDPR. Entonces, justamente, ¿qué puedo hacer? Voy a tener ahí una herramienta donde me automatiza el cambio del dato desde la solicitud y aprobación del usuario. Entonces tengo que entender cómo lo voy a resolver, si lo voy a hacer manual, si voy a poner a 4 personas a hacerlo a mano. De nuevo, la ley no me exige que sea automático, sí va a tener un SLA para poder ejecutarlo, pero no me exige que sea automático. Yo tengo que definir como organización si voy a poner a 4 personas a revisar esos tickets y hacerlo, o voy a poner herramientas que me ayuden a hacerlo de forma automática y siga manteniendo el cumplimiento. Control de los datos, ¿cómo le voy a dar gobierno a esos datos? ¿Cómo voy a etiquetar los distintos documentos o cómo voy a etiquetar los distintos tipos de datos dentro de mis bases de datos, dentro de mis sistemas core, dentro de mi ofimática? Tengo que tener soluciones específicas para el etiquetado del dato. De nuevo, todo esto que estamos hablando es para proteger los datos personales. No significa que si yo tengo otro tipo de datos tenga que implementar soluciones para esos datos. De nuevo, feliz que se haga porque si no la información por seguridad pues, se puede perder. Pero lo que yo tengo que preocuparme en el minuto uno para esta ley es donde tenga datos personales. Ahora, como les decía, capaz que el dato personal, si hoy yo lo estoy trabajando o desplegando en cualquier sistema que doy de alta, tengo copias de datos personales, sé que los datos personales va a haber que tenerlos de otra manera e ir a consultar el dato personal a ese sistema y yo me voy a encargar de proteger ese sistema. Eh, y el gobierno es quien accede al dato, cómo se trabaja con el dato, cómo se protege el dato, porque quien accede no es simplemente darle un permiso de acceso, como les dije antes, que tiene que ver con el DLP y con los distintos endpoints. Yo accedí, ahora tengo que proteger que esa persona no lo comparta donde no corresponde, porque de nuevo la ley me va a venir a perseguir a mí, no a esa persona. Entonces tengo que preocuparme del gobierno del dato completo. Y luego sistemas de seguridad específicas, de encriptación de datos, encriptación de almacenamiento donde tenés esos datos, encriptación del dato puntual. Cuando yo almaceno el dato, lo puedo almacenar truncado, lo puedo almacenar contra alguna llave específica, lo tengo que almacenar de cierta manera que dificulte, si se llevan los datos, que dificulte el dato, el acceso al dato.
hoy, como decía Eduardo, nuestros root andan por todos lados. Cualquiera tiene acceso a los números de root porque todas las empresas cuando ibas a comprar te decía, deme su root. El root está por todos lados. Entonces, lo que busca esto que los datos no se vean. Supongamos que alguien nos robó la base de datos. Lo importante es que ese dato no lo puedan desencriptar, no lo puedan ver, no lo puedan trabajar. ¿Se robó la base? Sí, ok, pero no le va a servir de nada. Entonces tengo que tener sistemas de encriptado de datos en las distintas etapas del dato. Si el dato está almacenado, que esté encriptado en el almacenamiento, en la base de datos, en el archivo. Si viaja de un lado al otro, que esté encriptado en el viaje. Lo importante de nuevo es la seguridad del dato. Entonces ahí tenemos que implementar herramientas específicas en las distintas instancias. Y por último, para dar un espacio de consultas adicionales si tienen, eh, la ley de protección de datos se entrelaza con la de ciberseguridad, con la de delito informático, con la de delito económico, que ahí Eduardo lo sabe muy bien, pero todas están como vinculadas en cierto punto o en cierto aspecto. Eh, y aquí es una invitación, básicamente, no es otra cosa, pero si tienen dudas o si tienen o quieren revisar esto más específico, podemos revisarlo con ustedes en forma personal. Eh, el partnership que hicimos entre el estudio de Anguita Osorio y 4i es justamente para acercarle las soluciones desde el aspecto legal y técnico. Yo no me voy a meter en los aspectos legales si está bien o no, para eso está la empresa que se dedica a eso. Y Eduardo no les va a decir si les conviene implementar Lenovo o HP, porque para eso estamos nosotros. Entonces, ahí es justamente importante tener un vínculo donde lo interesante es llegar con una solución concreta a distintas empresas. Eh, Esa es la invitación. Hasta ahí llegó la presentación. De nuevo les agradezco la participación a todos. Casi todos se mantuvieron hasta el final, así que les agradezco. Ahora pueden ir por el café. Eh, y si tienen alguna consulta adicional, la vamos a estar revisando ahora. No sé, Yo, Eduardo, si yo querés decir veo, algo sí, adicional, pero eso. no, clarísimo. Hay un círculo que ni lo mencionamos, hay un círculo adicional en la última diapositiva, que como estamos tan después de GDPR, que es del 2016, ahora resulta que los datos agregados, utilizados, se utilizan para generar Large Language Models, si estamos con inteligencia artificial, y ahora está saliendo la normativa de inteligencia artificial, en Chile también se está discutiendo. Entonces, resulta que hay se está hablando incluso una triada. Tenemos ley de delitos económicos con delitos informáticos, tenemos ley de ciberseguridad, tenemos ley de protección de datos y viene la ley de inteligencia artificial. O sea, todo esto, y nosotros siempre hablamos mucho de la sostenibilidad del negocio, va a haber que navegar todo esto, porque va a ser parte de el futuro, es lo que viene, es ineludible. Y va a ser, y es muy, va a tener todas estas partes que se, que se unen. Yo tengo solo dos preguntas muy cortitas. Una es desde cuándo la ley fue especialmente oscura en cómo redactar su vigencia. La ley entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026. ¿Ya? Esa es la fecha oficial, porque es el primer día del mes 24 después de la publicación en el diario oficial. Se publicó el 13 de diciembre, así que la fecha de inicio es el 1 de diciembre de 2026, así que estamos con poco tiempo encima. O sea, ya pasó todo diciembre, ya tenemos, estamos Estamos con 45 días abajo desde poco los... tiempo. La invitación es partan con el assessment cuanto antes para entender el gap que van a tener para poder Sí. cumplir o implementar las soluciones. Ahí hay, Edu, unas consultas. Una preguntan, ¿la información que tienen las empresas para sus empleados y proveedores también se tratan de la misma manera que con los clientes? Esa es como una pregunta. La ley muy rápido, la ley es agnóstica, le da lo mismo, mientras sea dato personal, está dentro de esta ley. Así que los datos personales de los trabajadores, como dijiste tú, Diego, de los proveedores, de terceros, son todos Personas. datos que, sí, son datos personales. Si tú haces un concurso, nosotros lo hablábamos con un cliente, uno hace un concurso que no son clientes, pero se meten al concurso y ponen sus datos personales, son datos personales. Me hiciste acordar de algo que lo iba a mencionar en la presentación y no lo dije. Justamente y algo que no se da cuenta la gente, lo tiene muy embebido. Los que están aquí, la mayoría completó el formulario de registro del webinar y lo hice adrede de esa manera
porque eso está incumpliendo con la ley, básicamente. Y uno se registra diariamente en N formularios y no se da cuenta, y básicamente esos formularios están por fuera del cumplimiento de esta ley. ¿Por qué? Porque no te dije para qué iba a usar el dato, con qué finalidad iba a ser el dato, en dónde podés entrar para modificar tu dato o eliminar tu dato. Todo eso, que tengo que cumplirlo por la ley, en ese formulario no estaba. Entonces, y el hecho de que yo te solicite esos datos solo para entrar a este webinar, sin todo eso que te acabo de decir, estoy por fuera de la norma. Y lo iba a poner, me olvidé de ponerlo y decirlo, pero justamente un ejemplo típico donde uno se registra en N formularios para los distintos eventos y no se da cuenta que hoy eso está fuera, ¿no? Ahora, Efectivamente. otras preguntas donde dice qué países serán reconocidos como seguros para transferencia de datos personales. No sé si Ujú. eso lo dice dentro de la ley. O sea, no es que lo diga, no, pero Chile va a ser un país seguro para transferencia de datos personales. Los otros países son países equivalentes GDPR. Vale. Efectivamente, esto es un temazo, da para una clase, para clase universitaria. Efectivamente, tú lo que puedes hacer es que datos puedes exportarlos hacia afuera a jurisdicciones que sean también seguras y se van a poder importar a Chile, que va a ser entendido como una jurisdicción segura para el tratamiento de datos. Para transferir esos datos, ¿se va a exigir algún tipo de registro u autorización para No, transferirlos fuera de Chile? pero sí va a haber que tener el contrato, eso va a haber que registrarlo, eso la agencia sí lo va a poder pedir, es bajo qué titularidad y tiene que asegurarse la agencia también de que tú transfieres esos datos a jurisdicciones que son eh, tan seguras como la chilena. Hay un tema de paridad entre jurisdicciones en las capacidades. O sea, yo no la voy a poder transferir, por ejemplo, una jurisdicción insegura, pues, bajo GDPR, vamos a ver cómo lo refiere Chile, bajo GDPR de Estados Unidos. Algunos estados de Estados Unidos son jurisdicciones inseguras. Entonces hay toda una... O sea, Google tiene que tener servidores allá, es un enredo, pero es parte de la, insisto, de una discusión tal vez un poquito más técnica, más compleja, pero efectivamente se genera esto. O sea, si tú hoy día algunas cosas las vas a tener en Estados Unidos, tienes tus servidores en Estados Unidos, en Texas, una cosa así, y resulta que nuestra agencia dice, no, es que se llenó un lugar seguro para transferir los datos. Esto sucede porque en Estados Unidos el gobierno tiene derecho a ver todos los datos personales de todo el mundo por un tema de seguridad nacional. Eh, Se considerará no seguro y podría significar un incumplimiento bajo nuestra norma de protección de datos, si es que tú estás transfiriendo esos datos afuera. Vale. Creo que lo contestaste, cómo se van a regular esas transferencias dentro de grupos corporativos, porque en el mismo ejemplo, si mi CRM está almacenado en uno de esos estados y yo desde Chile ocupo ese CRM, ¿cómo se va a regular ese tema de los datos Sí, no, de los... la buena noticia es que como existe GDPR hace tanto tiempo, y como dices tú, tomó mucho tiempo, la mayoría de las empresas tienen soluciones, las grandes, los CRM grandes tienen todas soluciones para cumplir con normativas de seguridad de datos. Vale. Después dice, por ejemplo, en la web se pueden encontrar fácilmente los números de root de las personas. ¿La ley contempla proteger eso? Sí, de hecho hay toda una, esto va a ser un temazo, porque se cambió antiguamente, la antigua ley tenía mucha protección por así decirlo, permitía el uso de fuentes públicas, y eso ya no va a ser así. Las fuentes públicas cambiaron completamente, el rutificador va a tener que dejar de existir. Vamos a ver si es que el rutificador sigue existiendo medio como pirata, en el sentido que nadie sabe quién es el verdadero dueño, qué sé yo, y lo siguen haciendo funcionar, porque de ahí a que poder bajarlo a internet no es tan fácil, pero las fuentes públicas de información, si uno no tiene la base de licitud correcta, ya no la va a poder utilizar. O sea, no va a ser no va a ser suficiente que esté en el mundo público. Por supuesto, las noticias, qué sé yo, eso sí, pero transformar eso en dato personal va a ser más complejo. No va a ser, no ser como antes. Vale, y después, bueno, preguntan cómo el futuro de las páginas, como el rutificador que contiene los datos del registro electoral, que asocia nombre, root y dirección. Lo mismo. Imagino que alguna solución le van a tener que encontrar para No, o sea, que... Rutificador es una página privada que lo que hizo fue que agarró una base que se filtró del CERVEL para generar la página, y esa página tiene efectivamente, uno quiere decir sus días contados, pero la verdad es que vamos a ver que la gente de Rutificador quiere ganar un buen dinero por ads y qué sé yo, que se le ocurre para mantener la vida, pero bajo ley chilena no va a ser viable tenerla. Vale, los 2 años se consideran desde el 1 de diciembre.
La ley entra en vigencia para no honrar, porque la ley tiene una, insisto, fue rara en su cálculo, la ley entra en vigencia, esta es la fecha que hay que grabarse, el 1 de diciembre del 2026. Vale. Después preguntan, claro, si mi login del sistema es por root o por correo. ¿Cómo se tratarán esos datos si la persona quiere borrar uno de esos datos? Claro, Eh, o sea, solo desde lo legal es que esto es, si tú quieres usar mi servicio, yo voy a usar estos datos. Y tú tienes una base de licitud, que es el contrato que tengo contigo. Tú tienes que ver si es proporcional usar un root como login, va a ser parte de las conversaciones en las bases de licitud. Pero digamos que sí, digamos que hace sentido ocupar el root como login. Esa persona si dice, ya, quiero que borres mis datos, no va a tener login y no va a poder ocupar tu servicio, va a ser lo uno o lo otro. No, no, no es tan absoluto que te puedan decir, borra mis datos, pero quiero seguir usando el servicio. Eso simplemente no funciona. vale. Bueno, eso es todo. No tengo más preguntas aquí en el... A ver si no me queda ninguna. No, no tengo más preguntas. Les agradecemos a todos la participación. Si hay dudas de acceder al webinar, les vamos a enviar un correo a todos los que participaron y los registrados con el enlace para poder acceder. Nuevamente los invitamos a partir cuanto antes con algún assessment de cuál es la situación en las organizaciones de ustedes. Y nada, agradecerles por participar, agradecerte a ti, Eduardo Ángel, por Gracias. participar y presentar dentro del webinar. Y eso, estén Que esté conectados muy a las bien. redes y a los correos en caso de que les llegue nueva información. No se preocupen que la información de ustedes no la voy a publicar, no voy a hacer nada. Pero sí les va a llegar el enlace con acceso a este webinar para que lo puedan revisar, lo puedan ver internamente, lo puedan compartir con alguien que a ustedes les interese dentro de la organización. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.